Esto es una variable nominal, no tiene ningún orden, cualquier cosa es lo mismo. Esta es ordinal, entre no tener ninguna educación y progresivamente ir teniendo más nivel educativo, los números van subiendo. Y esta es una variable numérica, ¿sí? Donde uno va a buscar números que representan centímetros del diámetro abdominal. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuando uno va planificando las variables, termina teniendo como este codebook que ya lo armó? Bien, entonces ahora vamos a ir como a algunos puntos claves. Voy a ir para atrás un segundo para que miren algo. Acá, ¿ven donde dice tipo de variable en la base de datos? Esto es un campo que, por ejemplo, el Access tiene, si ustedes van a trabajar en algún momento con Access y algunos otros tipos de bases de datos para armar, donde es qué tamaño de campo reserva la base de datos. Si uno va a poner opciones de este tipo, que tiene 8 opciones, bueno, este tamaño, un byte, permite tener hasta 256 opciones. En cambio, los números pueden tener como mucho más rango, entonces necesito un tamaño más grande. Esos tamaños van subiendo desde lo que sería un byte, que tiene 8 bits, que tiene posibilidades de 0 a 255, un número entero que tiene 30.000 posibilidades para positivo y para negativo. Si más grande, por ejemplo, para poner el DNI necesitan un campo del tamaño entero largo, por la cantidad de dígitos que tiene. O un doble es doble entero largo, que tiene muchas más posibilidades de dígitos. Esto a veces uno lo puede codificar en bases muy, muy grandes para no reservar demasiado lugar para variables que van a gastar poco, básicamente. Sepan que esto existe, y si ven en algún lado byte, integer o long, sepan que eso es el tamaño del campo que uno reserva según los datos que va a meter adentro. Bien. Siempre que ustedes tienen variables, van a codificar los resultados en códigos numéricos o en números, que es lo que están midiendo. Esto evita la aparición de errores en las respuestas. Los paquetes estadísticos en general no entienden de letras, entonces siempre hay que poner números para todo. Las entradas de texto deben tratar de ser solo para fines descriptivos. Por ejemplo, si ustedes quieren aclarar por qué no se llenó un dato, por qué un paciente se fue del estudio, o quieren campos de comentarios, los tienen que hacer separados de donde va el resultado de la variable. Entonces, en general, por convención, las variables dicotómicas se codifican como 0 y 1. 1 es si tiene la cosa, y 0 si no tiene la cosa. Si la cosa es muerte, 1 es muerte. Si la cosa es reinternación, 1 se reinternó, 0 no se reinternó, y así. Y las variables ordinales se codifican con la menor categoría con el 0, y sucesivamente. Y a veces toman bien con referencia el valor más bajo, que no necesariamente sea 0, pero ese, digamos, sería como la convención. El tema de la fecha. Cuando ustedes usan un campo de fecha, tienen que setear cuál es el formato, tanto en la toma de datos como en la base de datos, porque para nosotros puede ser confuso el formato norteamericano, que está el mes primero, después los días y después el año, y hay algo que se podría ver así, sería 12 de febrero de 2022, y para nosotros lo leemos así. Entonces, si nosotros miramos esto, podría ser 2 de diciembre o 12 de febrero. Entonces, para usar un formato inequívoco, usar el formato que tiene 3 dígitos en el medio para el mes en letras. Entonces, eso no hay problema, todo el mundo lo entiende. Y quedaría 12 de febrero
del 2022. Ese sería el formato seguro para investigación. Pueden usar otros si lo aclaran muy bien. Digo, no es que no se puede usar otro, pero ese es el a prueba de errores. Cuando uno ingresa datos en la base de datos, puede poner una cosa que se llama control de entrada, que es si uno pone un dato fuera del rango permitido, le avisa ahí en ese momento para que la persona que esté ingresando los datos se dé cuenta y rectifique, por si con un dedo tocó 2 números, por ejemplo, entonces ya la base queda limpia de entrada, si no, hay que después limpiarla cuando ya uno está analizando los datos, pero si uno acaba de tipear un error y se da cuenta o lo tiene mal, puede buscar la historia clínica o llamar al paciente que lo vio ese día y rectificar el error. En cambio, cuando uno analiza los datos un año después, ya ese paciente es difícil ubicarlo, y la historia clínica la mandaron al archivo, etc. Tanto Access como Excel y Google Form tienen formatos de validación de ingreso de datos, después les voy a mostrar cómo hacer. Bueno, este es un Excel con datos de un estudio. Entonces, fíjense acá lo que pasa. Esta parte de arriba está medio acá la codificación, que no debería estar acá, esto debería estar en una hoja aparte, una hoja 2. Y acá los formatos de fecha, por ejemplo, conviven formatos de día, mes, año, con formatos que no tienen día y están en 3 letras el mes. Entonces, esto es un problema. Acá texto. Esto hay que codificarlo y que esto sea 0, 1, 2, según el tipo de trabajo. Acá tenemos, por ejemplo, horario semanal, algunos campos que están completos con el horario de que entra y sale, otro con la cantidad de horas semanales, otro cuántos días libres tiene, otro, o sea, esto hay que codificarlo de una forma que sea más homogénea, es decir, cantidad de horas de trabajo semanal. Si la variable se llama horas por semana, hay que poner algo parecido a esto, 48 horas por semana, no el horario del día. Esto es como un dolor de cabeza después analizar esto, hay que mandarlo de vuelta y volver a escribir todo y hacer las cuentas, etc. Bueno, esto es una cosa, el otro día estaba con un grupo de investigadores que no encontraban, le faltaba una ficha, contaban 600 encuestas contando, no, pero acá nos falta una ficha, pero el dato está acá. Y después de estar varias horas revolviendo y contando fichas, uno dice, ah, no, encontré esto, ya me acuerdo. Como no había formularios, completé 2 pacientes en la misma ficha. Un paciente lo puse con negro y el otro paciente lo puse con rojo. Bueno, esto no lo podía creer. Y acá no solo vemos eso, sino vemos que cómo está el formato de la fecha no se sabe, se puso lo que habitualmente ponemos como si fuese una receta, pero no está del todo bien codificado, muchas columnas, en un momento uno no sabe si las opciones son las que van de este lado o las del lado contrario, uno se puede olvidar de completar un campo porque está todo bastante revuelto, anotaciones, comentarios, ¿no? Bueno, esto es como un ejemplo de algo que hay que tratar de evitar, hay que tratar de prolijarlo. Me siguen, ¿no? Están ahí, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, todo perfecto. Gracias, Lara. Bien, entonces nosotros tenemos que tener bien nada limpio, sin texto, solo números, los datos perdidos, dejar los campos en blanco, si necesitan aclaraciones, usar otro campo. Es decir, solo el Excel, en cada casillero solo tiene que haber números y nada más. Y en otra hoja o en un Word aparte, tendrían que enviar el codebook. ¿Esto cómo se ve al final? Si está todo bien,
yo cuando abro mi programa de edición para hacer análisis, tengo que ver esto, ¿no? Esto imagínense que es lo que ustedes mandaron su Excel, acá están las columnas con sus nombres, acá están la información, todo codificado en números, no hay ninguna letra, nada, todo prolijo. Así tiene que llegar, así tienen que mandarle ustedes a quien haga el análisis. Fíjense que, hablando de lo que recién les decía, cuando ustedes, acá está marcada la edad, ¿no? Con la variable, acá me la abre, y las propiedades de esa variable me dice que el tipo de tamaño de campo que me guardo es integer, ¿sí? Como yo les decía, algunas otras pueden ser byte, bueno, acá esto, digamos, existe y yo lo veo después de qué tamaño dejaron el campo, o qué tamaño por default tomó el Excel el campo. Y acá, como ven, la fecha está toda homogénea en un formato de día, mes y hora, en este formato, ¿no? Formato de 24 horas, con horas, segundos, etc. Que Ariel preguntaba a veces cómo identificar un paciente que no lo haga 2 veces, tal vez es solo con la marca temporal uno puede reconocer un paciente de otro, pero bueno, la forma que hablamos por ahí, últimos dígitos y iniciales, por ahí sería suficiente para identificar un paciente de otro, no repetir, pero sin tener el DNI. Bien. Entonces esta es la manera que bien prolijo deben llegar los datos. Los datos perdidos son cosas que ocurren. Esto puede pasar porque cuando uno hizo las entrevistas o buscó los datos en las historias clínicas, no los encontró, no los registró adecuadamente, que el paciente deja de ir al estudio, entonces empieza a haber visitas vacías, o porque el paciente no toleró el medicamento, o porque no fue, porque no pudo, porque tenía otra cosa que hacer. Y hay errores en el ingreso de datos. Entonces, las celdas que quedan vacías en el Excel, el programa de estadística lo interpreta como datos faltantes y les pone un punto. Un punto en el Stata, por ejemplo, es un dato perdido. Pero uno puede, cuando está cargando los datos, ponerle códigos a esas cosas, pero tiene que ponerle valores que sean totalmente distintos de los valores posibles. Entonces a veces se puede, por ejemplo, si uno en el campo de edad, si el campo de edad no se pudo conseguir en la historia clínica, pero ustedes intentaron buscarlo, pero no estaba, pueden ponerle un código 999, que quiere decir que intentaron buscarlo, pero no lo consiguieron. Es decir, no tienen el resultado, pero no dejan el casillero vacío. Le ponen un código. Después eso lo pueden contar, esos códigos después se borran, y para el análisis sí va a estar el campo vacío, pero no es lo mismo decir, yo lo busqué y no lo encontré, que me olvidé de buscarlo. Y esto que voy a decir ahora es muy, muy, muy importante. Nunca usen en Excel o en Access el llenado por default. O sea que si ustedes no ponen nada, deja una categoría puesta, porque eso puede hacer que tengan visitas a largo plazo. Una vez me pasó con un estudio, que la presión ocular en los pacientes, un estudio de oftalmología, la presión ocular se medía después que le hacían un procedimiento, y uno veía que la presión, a medida que pasaban las visitas, iba bajando, 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 y al final, en las últimas visitas, era casi cero. Yo le digo, ¿puede ser que sea cero la presión ocular a los oftalmólogos? Me dice, no, no puede ser. No, pero mira cómo baja, baja, baja. Lo que pasaba era que habían dejado por default puesto el valor 0 en la presión intraocular. A medida que había más visitas perdidas en los pacientes que no habían llegado al seguimiento, entonces cada vez había más ceros que se promediaban y la presión bajaba más. Bueno, hasta que nos dimos cuenta de eso, ahí nos amargamos un poco. Así que traten de no dejar valores por default. Bien, los datos perdidos hay que distinguirlos en los datos que realmente están perdidos y el paciente se perdió y no se va a conseguir nunca, si hubo un error en la entrada de datos, si el paciente le preguntaron pero no quiso responder, o si eran datos que no aplicaban por alguna condición particular, por ejemplo, cosas sobre el embarazo a un varón.
Entonces ahí en esos campos pueden poner NA, que quiere decir que no aplica, después va a quedar como un campo vacío probablemente para el análisis, pero saben que está vacío y que no hay, eso no aplica y que no es que hay que llamar al paciente y preguntarle. Y no se puede rescatar ese dato porque ese dato no corresponde. Bien. ¿Cómo tratar de disminuir los datos perdidos? Bueno, buscar una población en el estudio, esto está más enfocado a los trials, ¿no? Que no esté suficientemente atendida para que cuando ustedes le ofrezcan un tratamiento, el paciente se quede en el estudio. Hacer un tratamiento inicial activo, por ejemplo, uno empieza y hace un mes, y en ese mes hay 3 visitas, entonces uno ve quién tolera la medicación, quién no tolera y quién falta las visitas. De los que se pierden ahí, chau, se perdieron, y a partir de ahí, de los que quedaron, ustedes aleatorizan a esos pacientes a la terapia sí o no, con lo cual los que eran medio flojos y no iban a seguir o entraron como medio a la fuerza, ya se pierden en ese primer mes y a ustedes les queda más limpia la muestra después. Ser un poco flexible en el tratamiento, como para no tener que sacarlo del estudio porque si no completaba la dosis no puede seguir, y entonces ser un poco más flexible en eso. Y tratar de no hacer una cosa contra otra completamente, o contra placebo, para que el paciente, igual desde el punto de vista ético son bastante controversiales esos diseños, tratar de que el tratamiento de base sea el más parecido al que el paciente ya tenía, y le agregan a eso alguna cosa más con un mecanismo diferente. Y el periodo de seguimiento no hacerlo demasiado largo para que no se pierdan los pacientes. Acuérdense que cuando vimos cálculo del tamaño muestral, más o menos podemos decir que en un estudio se pierden más o menos 10% de pacientes por año. Bueno, permitir el uso de rescate en protocolos, medicamentos de rescate, y no usar medidas de resultado, outcome, medio difíciles de medir, o demasiado invasivas, que hace que los pacientes después terminen no yendo a hacer los estudios esos. Este es el paper donde hay varios consejos sobre esto. Ahora, en base a toda esta información, más la información previa sobre variables que tenemos, vamos a tratar de ver cuál es la mejor forma de diseñar un formulario de recolección de datos, o un formulario de recolección de casos, que sería como la traducción literal. Entonces, nosotros en el estudio obtenemos datos que almacenamos en algún lugar, y ese lugar es el formulario de reporte de casos, o formulario de reporte de datos. Es un documento impreso, óptico o electrónico, diseñado para registrar los datos del paciente. Esto es crucial en un ensayo clínico, ya que nosotros vamos a evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento de la intervención, y si tenemos una falla en el registro de los datos, esto no puede dar mal, y podemos justamente aprobar una droga que al final tenía un problema solo porque se juntaron mal los datos en el CRF. Eso alguna vez ha pasado. Bien, en base a qué se hace el CRF, según cómo esté el protocolo. Uno primero hace el protocolo, después del protocolo hace el codebook con todas las variables, después que hizo todo eso, recién encarga el diseño del CRF. En función de algunos requisitos reglamentarios, en cada lugar donde ustedes puedan trabajar, información de seguridad, a veces el flujo de trabajo de cada lugar. Bueno, después de eso es que nosotros ya, en base a todas estas cosas, empezamos a diseñar. Entonces, hay dos opciones: hacerlo electrónico directo, o sea, captura primaria electrónica, sin papel, o usar papel. El papel lo que tiene es que es más intuitivo, no requiere capacitación demasiado para llenar los campos, pero puede haber errores potenciales de llenado. Pero en algunos contextos, por ahí,
es práctico el papel porque no requiere lugares donde uno va a hacer una captura, necesita una computadora, una tablet, y no hay internet, y si no hay internet, entonces no se cargan los datos, y bueno, si pasa algo así, bueno, irán al papel, y después del papel irán a la base electrónica. El que es directo electrónico consume menos tiempo porque ya llenan las cosas de una vez. Ustedes, además, el que va controlando, si tienen varios sitios, puede ir viendo cuántos pacientes se van metiendo y cómo son los datos en varios lugares a la vez. El ingreso de datos tiene control de validación, con lo que se minimizan los errores, es lo que hablábamos antes. Las actividades de limpieza se van haciendo mientras se van llenando, entonces si voy encontrando errores o cosas no concordantes, un monitor va diciéndoles, che, mirá que acá pusiste esto, te falta el otro, a medida que los datos se van llenando. Entonces no esperamos al cierre de la base de datos en un año para arreglar esos errores. Y se obtienen datos limpios con mucha rapidez, lo que permite cerrar rápido las bases de datos y hacer rápido el análisis y presentar esos resultados rápidamente. Bien, lo que tiene el electrónico versus el papel es que hay datos que se llenan en el encabezado, como la identificación, el nombre del protocolo, o el código del sitio, la identificación del paciente, que en papel hay que ponerlo en cada hoja, hay que escribirlo, porque si se sueltan las hojas yo necesito saber a qué paciente pertenecen, que no va a ser la primera vez que le ponemos un ganchito y el ganchito no engancha bien un par de hojas y se sueltan, entonces de qué pacientes son, todas las hojas tienen que estar identificadas. Entonces eso, si es un protocolo largo, a veces lo hace medio denso, ¿no? Poner la identificación en cada hoja es un poco plomo. Es esto, ¿no? Esto uno lo puede imprimir, el nombre del protocolo y el número, pero el investigador, si son varios, hay que dejarlo vacío para que cada uno pueda llenar. El sitio, si es un sitio, no hacía falta este campo, pero si son varios lugares, hay que llenarlo. La identificación del participante, que puede ser 001 y así sucesivamente, y las iniciales por las dudas, que en algún momento se ponga algo mal esto para diferenciar al paciente. En general se pone primer nombre, segundo nombre y primer apellido. Si no tiene segundo nombre, se pone un guión. Las secciones que tiene un formulario de recolección de datos, tiene un módulo que son los criterios de inclusión-exclusión, un módulo para demografía, edad, género, raza, etcétera, si convive o no convive, un módulo para antecedentes de enfermedades, otro módulo examen físico, otro módulo medicación concomitante, otro módulo que son cada una de las visitas del estudio con sus eventos adversos, que uno en cada visita pone si tuvo o no algún evento adverso, y llena un formulario aparte de eventos adversos. Los módulos de resultados, si tuvo o no la cosa que estábamos buscando. Después un módulo para los resultados de laboratorio, un módulo para el electro, si tomó o no tomó bien las drogas, y un formulario de cierre, que es, pongámosle, el paciente completó el estudio, se llena, y ahí hay varias opciones. Si el paciente completó el estudio, no le pasó nada. Ahora, si el paciente lo cerramos porque desapareció, hay que poner que el paciente no vino más. Si tuvo un evento adverso y lo bajamos del estudio, hay que poner que fue por un evento adverso, cuál fue el evento, cómo se llamó, etcétera, que es el formulario de cierre del estudio. Entonces nosotros tenemos que construir todos esos distintos formularios. Entonces así es como se ve en un formulario el bloque de identificación. Después tenemos la fecha de la visita con el formato que hay que completarlo. Después lo que se mide en cada visita, acá se mide la presión arterial, en qué unidad la medimos, acá cuántos campos hay que completar. Siempre en las visitas de seguimiento hay que poner si tuvo o no un evento adverso, si tuvo alguna intercurrencia, o si se agregó o se quitó algún medicamento. Esto es lo que sería un calendario de visitas. Entonces uno
en cada visita que el paciente va sabiendo qué cosas hay que medirle, qué cuestionarios, qué módulos hay que utilizar. Esto está bueno hacerlo como para decir, che, hoy es la visita 4 de este paciente, ¿qué hay que hacer? Y uno dice, visita 4, bueno, hay que preguntarle si tuvo problema, examen neurológico, la escalita esta, cuestionario de calidad de vida, hacerle el examen físico y hacerle tal cosa. Y sabemos que, bueno, este no tiene laboratorio y no tuvo que hacer tal cosa. Esta es la clásica ficha, así parecía la que vieron antes, ¿no? Compacta, una sola hoja, pero bien todo mezcladito, sin formato correcto. Acá que no se sabe si hay que tachar, hay que redondear, qué hay que hacer, la fecha libre, cualquier formato. Entonces nosotros dijimos que bueno, hay que tratar de ser más ordenado. ¿Cómo ser más ordenado? Bien, ¿cómo ser más ordenado? Poner el formato, los lugares donde hay que completar con cuadraditos, la unidad, así nadie se equivoca, el pulso, la unidad, cuántos dígitos le vamos a poner a esto. Esta es la forma correcta de diseñar, y el protocolo, inclusive ustedes pueden agregarle hasta cómo va a estar codificado en la base de datos, ¿no? Esta es la forma correcta. Acá vemos lo de la fecha. Acá hay, esto es mes en letras en realidad, porque hay 3 acá, hay un pequeño error acá en el diseño, lo encuentro. Y acá tenemos la variable, la unidad, y cuántos decimales hay que poner, cuántos decimales se admiten. Bien, esta es la forma correcta de armar un formulario. Consejitos, cosas claves para tener en cuenta: usar el mismo formato y la misma fuente, consistente en todo el diseño. Retrato, si la hoja va paisada o vertical. Instrucciones si tiene que saltar de un lugar a otro, bien preciso. Creo que en otro lado lo puse, que las instrucciones para el que completa las pueden poner en bastardilla o en itálica y en negrita, como para que se entienda qué son instrucciones y qué son cosas que hay que leerle al paciente. Tratar de no usar circule la respuesta correcta. Eso tratémoslo de no hacer, circule la correcta. Mejor marcar en el cuadradito. Que ser bien claro en los patrones de omisión. Bueno, si dice no, saltar estas 2 preguntas y una flecha que lo lleve a otro lugar. Bueno, separar las columnas con líneas gruesas. Instrucciones sobre, acá está, como cómo completar en negrita y cursiva. Tratar de no poner respuestas de texto libre que son difíciles de codificar, mejor precodificadas. Salvo que uno esté haciendo una cosa medio cualitativa y está bien, pero saber que todo lo que sea texto libre, que después traducirlo en investigación, digamos, cuantitativa a códigos. No poner demasiadas preguntas en cada página, y la numeración de la página debe ser coherente en todo el documento. Siempre poner la unidad de lo que se está midiendo, como vimos, ¿no? Milímetros de mercurio, grados, puntaje, porcentaje, cuántos decimales. No dividir secciones que va todo junto, como eventos adversos o la visita de cierre, todo eso, tratar de eso no dividirlo del ojo y que esté todo junto. En los que usan en papel, recomiendan las hojas esas que ya tienen del otro lado para hacer una copia. Esto viene mucho de los ensayos clínicos de antes, cuando se hacía así. Ya casi ningún ensayo utiliza papel, ¿no? Pero si no, antes tenían 3 hojas que había, que se autocompletaban, y que una quedaba en el centro, una se la mandaban al que tenía al data entry, y otra se la quedaba el laboratorio. Bien, instrucciones para ir guiando la navegación por adentro de las páginas. Eso ya lo comentamos. Bien, les voy a mostrar un ejemplo cómo uno puede hacer un formulario
para hacer una entrada, o de pasar del papel a un formulario de Google Forms, o hacer una captura primaria directamente en Google Forms. Y esto es mucho mejor que usar un Excel para poner los datos, mucho más seguro. Ustedes van a sus cuentas de Google, van ahí a los puntitos, tocan el símbolo caen acá, nuevo documento, cuando tocan ahí eligen formulario, que es el violeta, que es este símbolo, abren un formulario, entonces acá le ponen el título del estudio, del protocolo, y empiezan a completar las variables, ¿no? Qué sé yo, por acá va, no sé, si ponen el nombre va nombre, si no va el código de identificación, y el tipo de variable que, por ejemplo, ponen edad, pero dijimos que podíamos codificar el campo de entrada, entonces acá ponen edad, tipo de respuesta corta, y van a los 3 puntitos y ponen validación de respuestas. Y ahí les abre este menú donde ustedes pueden poner entre qué número y qué número va a estar permitido introducir los datos y cuál es el mensaje de error que va a dar si uno pone un número fuera de ese rango. Así que esto es bastante piola para evitar errores. Después configuran, por ejemplo, el nivel educativo, primaria, secundario, terciario, le pueden poner los códigos que ya van al codebook directamente, para que ya estén ahí cuando esto aparezca, ya tenga, además del texto, el código. Esto es una variable, eligen varias opciones, ponen ahí, y listo, chau. Después, si ustedes quieren ver cómo se va viendo, cómo se va a ver el formulario, salen de esa pantalla y van al ojo. Cuando tocan el ojo, van a verlo así. Listo, quedó perfecto, ya lo quieren compartir. Si ustedes copian acá esta dirección y la reenvían, cualquiera que toque ese link puede ir llenando datos. Una vez que, no sé, son 2 o 3 investigadores que están revisando historias clínicas, van llenando datos, después eso, finalmente, van al formulario inicial, y en la pestaña de al lado están las respuestas. Cuando uno va a respuestas, está este símbolo que es como el Excel de Google, donde se guardaron todas las respuestas. Van ahí, tocan, y les aparece un Excel con todas las respuestas. Y acá alguien va a decir, che, pero Diego, vos dijiste que nada de letras, y yo acá veo que está lleno de letras. Sí, pero cada vez que dice mujer o hombre, está escrito igual. No hay mujer con J, con G, con minúscula, con mayúscula, con un error de ortografía, está siempre igual. Entonces yo esto lo tengo que después, lo bajo, no toco nunca como el resultado maestro, no. Lo bajo o hago una copia en otro formulario de datos online de Google, y lo recodifico como yo dije en el codebook que iba a ser. Entonces, si yo dije, hombre va a ser 1, mujer va a ser 0, toco la columna, y voy a la opción buscar reemplazar, que está por acá, y voy recodificando todas estas variables, dejo el nombre de la variable arriba, y todo esto lo voy transformando de texto a número. Y así me van a quedar todos los números, pero yo sé que ese texto hay una sola forma de escribirlo, porque como era una opción que se elegía, hay una forma. Entonces, una base de datos de tamaño normal, que tiene, qué sé yo, 20, 30 variables, no sé, en una hora ya la recodificaron toda a lo que el codebook decía, y listo, ya quedó para analizar. Hay otra opción que me gusta más, que yo empecé a usar, que es el REDCap. Eso hay que ver si por ahí lo tienen instalado en sus lugares, lo pueden instalar. Esto lo hizo la Universidad de Vanderbilt, es de acceso público, pero tienen que ser me sale instituciones que no tengan fines de lucro para que te lo den. Y ellos te lo dan, lo tienen que instalar en el servidor, no es como el de Google que es online. Esto hay que instalarlo en algún lado de la institución. Después se puede usar online. Diego, ¿Hola? sí, Lara habla, te interrumpo acá 2 segundos nomás, que Sí. por suerte en el sanatorio ya digamos, gestionamos esto y está disponible, o sea que
La gente que lo quiere Buenísimo. usar presenta el proyecto y se podría utilizar. Bueno, que tengan en el sanatorio, por ejemplo, esto es, para mí es maravilloso porque imagínense un Google Form, pero hecho especialmente para investigación. O sea, tiene más o menos la misma intuición, pero es mucho más complejo. Uno lo puede usar hasta un límite o ir profundizando, profundizando y profundizando. Entonces les muestro un poquito. Bueno, esta es la página de REDCap. Esto lo tienen 6.000 instituciones en 145 países. O sea, se usa un montón. Se pueden cosas que las pueden mandar al paciente, encuestas al teléfono, lo pueden usar de cualquier dispositivo. Es súper piola. ¿Cómo más o menos se arman las bases ahí? Bueno, uno arma un proyecto, le pone el nombre, y después se genera un formulario y uno va armando las variables que van adentro de ese formulario. Cuando uno le dice, quiero poner una variable, acá están todas estas opciones. Por ejemplo, si uno quiere poner una variable que es un número o una fecha, entonces elige esta que se llama textbox, ¿no? Como decía, que en Google era texto corto. Entonces uno elige esa y aparece esto, ¿no? Acá está textbox. Entonces acá yo tengo, me dice, ¿qué querés meter? ¿Una fecha con este formato, con este formato, con hora con segundos? ¿Qué va a ser? ¿Un email? ¿Va a ser un integer? ¿Va a ser un número que no sabés qué es? ¿Va a ser un teléfono? Entonces yo acá, en base a esto, selecciono. Si yo selecciono, por ejemplo, un número, lo que ocurre es lo siguiente: selecciono número, y acá me deja poner validación, y me deja poner un mínimo y un máximo, lo mismo como que les mostré antes. Entonces acá yo voy a poner el nombre de la variable como la quiero en la base de datos que me aparezca, en minúsculas, sin espacios, con guión bajo y un nombre corto, y acá le pongo cómo se va a llamar la variable para leerla, que quede más linda de leer, pero la que me guarda en la columna de la base de datos es esta. Si yo tengo una variable con opciones ordinal, para abajo, ahí me deja cargar 1 es tal cosa, 2 es tal cosa, 3 es tal cosa, cuando elijo esa opción. Que esa opción sería multiple choice con radio buttons, que es que me pone el circulito para elegir. Si yo quiero tocar una lista que se despliegue, es esta opción. Cualquiera de las dos me sirven para una variable ordinal. Después, cuando yo voy a ver cómo se ve este formulario, acá me queda así. Acá tengo género, me pone los botoncitos para elegir, o así. Yo lo puedo poner que esté de costado o que esté para abajo, eso lo puedo elegir. La fecha, cómo la quiero cargar, la edad, le puse las restricciones que quería, etc. Y después las fichas, yo el formulario lo puedo como guardar, como completo o incompleto, o cerrado, que listo, ya estos datos los revisé, está completo, listo, no entramos más a esta ficha. Y le pongo lock y no se toca más. Y después tiene como distintas opciones para bajar los datos de la base de datos, con los títulos de las variables para distintos programas estadísticos, que es súper, súper piola. Para eso necesitan, para armarlo lo van a poder armar. Después por ahí para bajar y hacer algunas cosas, por ahí necesitan una mano, pero creo que aprendiendo, viendo un par de tutoriales en YouTube, que hay varios, van a poder armar una piola base de datos si tienen disponible REDCap. Bueno, acá les dejo de ejemplos de cómo hacer un CRF, 2 links que pueden consultar. Y ahora vamos a hablar un poco del tema, algunas cuestiones de ética y de consentimiento informado. Siempre la investigación implica el estudio de seres humanos y está pensada para contribuir a un conocimiento generalizable. En la práctica clínica, el objetivo es el diagnóstico y la prevención y el tratamiento de un individuo en particular, que uno lo hace para beneficiarlo. En investigación clínica el objetivo es generar conocimiento útil, no está diseñada para satisfacer las necesidades de salud de los pacientes, y no necesariamente es para beneficiarlos. Y esto es importante entenderlo, porque como no es para esto, hay algunas cuestiones éticas que hay que tener siempre en cuenta.
En la investigación se le pide a pocas personas que acepten algún riesgo o inconveniente de la investigación para beneficiar a otras personas, incluidas personas y sociedades en el futuro. Los requisitos éticos apuntan a minimizar la posibilidad de explotar a estos participantes y garantizar que sean tratados con respeto y que se respeten sus derechos durante todo el proceso de la investigación. Porque son gente que pone el cuerpo para beneficiar a otros, pero, ojo, con cuidado. Antes de la Segunda Guerra, no había mucha diferencia entre la investigación y la práctica de la medicina, porque la medicina era experimental en sí mismo. Si ustedes buscan, no hay muchos estudios, no hay muchos trials en el siglo XIX, menos antes, porque ya la medicina era experimental, realmente no se sabía mucho, se iba probando y mezclaban cosas, y todo era medio experimental con cada paciente. Entonces no había, además de esa cosa medio experimental, otra cosa experimental. No había normas claras en la investigación clínica y los investigadores eran guiados por su conciencia y la ética de sus mentores, ¿no? Y entre esos estaba el científico loco, ¿no? Cuando la locura ya llegaba a ciertos límites que lindaban con la ética, por ejemplo, para la guerra, muchas vacunas y antibióticos se probaron en prisioneros, orfanatos y personas con trastornos mentales. Gente que en ese momento que se consideraba de descarte y que uno con ellos, bueno, podía hacer lo que quería y para que la ciencia avance. Y esto socialmente era aceptado. Cuando uno ya se pasa de estas dos rayas, ¿no? La del científico loco y la de usar a la población vulnerable, básicamente tenemos a Mengele en Auschwitz, que ha hecho todo tipo de experimentos. No me quiero detallar en los experimentos, lo pueden leer, muchas cosas ya las sabrán, pero a partir de esos abusos con esa población vulnerable, aparecen los juicios de Nuremberg, y después de esos juicios de Nuremberg, donde finalmente solo pudieron acusar a algunos, porque otros solo seguían órdenes de los jefes, entonces solo los jefes fueron enjuiciados, aparece el Código de Nuremberg, que fue el primer código para la investigación donde dijeron, bueno muchachos, a ver, el consentimiento hay que pedírselo al sujeto y eso es voluntario. Hay algunos experimentos que primero van con animales, no los prueben en humanos. Hay que estar entrenado para esto, no puede ir cualquiera a hacer cualquier experimento. Y empieza a haber un derecho internacional para dirigir investigaciones médicas. Bueno, parece que la cosa se encamina. SIVA en Alemania desarrolla la talidomida con la finalidad de quitarle las náuseas y el insomnio a la embarazada. La prueban algunos ratones, el efecto ahí a corto plazo, y la empiezan a recetar. En Estados Unidos ya hay médicos ahí que están preparados para ensayos clínicos, pero hay una médica de la FDA que no se convence, no la quiere aprobar y pide más información. En este tira y afloje empiezan a aparecer los niños que nacen con amielia, gran catástrofe de fines de los años 50, y a partir de este desastre es que viene lo de Helsinki, que todos repetimos, sí, vamos a seguir el código de Helsinki, vamos a seguir la declaración de Helsinki y sus modificaciones. Es en esta asamblea el tema que detona todo es el desastre de la talidomida. Después hay otras cosas que van apareciendo, el informe Belmont, que fue por lo de Tuskegee y los pacientes con sífilis que sale la penicilina y no se la dan y siguen con el estudio como estaba. Y después está el Council de Armonización Internacional, que va agregando algunas otras pautas éticas más, ¿no? A todo el conjunto de pautas éticas. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que la ética varía de tiempo en tiempo y lugar, que la ciencia necesita un código, respetar la vida humana,
tratar de tomar todas las medidas de seguridad posible antes de comercializar un medicamento, y que los sujetos deben ser informados, que pueden optar por no participar, y que mucha precaución en las poblaciones vulnerables, dementes, ancianos, gente que no tiene recursos, vive en la calle, niños, etc. ¿En qué etapa de la investigación es importante la ética? En el diseño de la pregunta, en el diseño del protocolo, en la presentación al comité, durante el entrenamiento de los investigadores, durante la implementación, durante la revisión y la redacción. En todo momento no hay que perder las cuestiones éticas. Bien, vamos a algunos consejos sobre cómo armar el consentimiento informado. El consentimiento informado no es un papel que se firma, es un proceso mediante el participante confirma su deseo de estar en el estudio. Después, ese proceso donde uno le explica, el paciente lee, hace preguntas, se lo lleva a la casa, habla con el familiar, vuelve al otro día. Después de todo eso se firma un papel, pero eso es lo último del proceso, ¿sí? Entonces incluye información oral, escrita, y el paciente se lo puede llevar y puede volver, y esto puede tardar varios días. Y hay que proporcionarle tiempo al paciente para que reflexione y haga preguntas. Nunca se olviden de esto, porque en cuanto se olvidan de esto, el comité, además de que está mal, el comité los puede observar. Entonces, ¿qué partes tiene el consentimiento? Tiene una introducción donde se explica que la participación es totalmente voluntaria, o sea que de entrada ya le dicen que esto es voluntario. O sea, no, si es voluntario no quieren ni escucharlo. Chau, listo. Buscan otro paciente, ese acaba de decir que no quiere participar. Después va a estar el título del estudio, para qué condición médica es y qué institución lo está haciendo. Una vez que capturaron la atención del paciente y si quiere que sigan, continúan entonces cuál es el propósito de la investigación, por qué se le ofrece participar, entonces ahí, ¿qué ponen? El propósito es obtener información con respecto a tal cosa, cuántas personas se van a invitar a participar, en qué países del mundo van a participar, o en cuántos centros del mismo país, o ciudades, hospitales. Después le tienen que contar de qué se trata la intervención y cuáles son los procedimientos. Entonces se le explica exactamente qué se le va a hacer al paciente, que esto es experimental, cuánto va a durar, que esto durará varias semanas, que va a tener que ir tantas veces y que cada visita va a durar esto, y le tienen que explicar si hay tratamientos alternativos, es decir, no, bueno, acá nosotros le ofrecemos hacer esta operación laparoscópica, qué sé yo, pero bueno, existe la convencional, usted si quiere se la puede hacer. Después le explicamos potenciales daños, riesgos y eventos adversos. Entonces, usted está en riesgo de tener los siguientes problemas. Con la droga en estudio puede darle estos efectos adversos. Los más probables y los menos probables, ¿no? Es probable que pierda el apetito y poco probable que tenga alucinaciones. Si es un dispositivo, los riesgos del dispositivo, esta prótesis nueva, este marcapasos, esta válvula que se despliega, ahí tienen que explicar cuáles son los riesgos del dispositivo. Y además los riesgos de los procedimientos o procedimientos diagnósticos, es decir, un estudio que yo le doy una pastilla para mejorarle las varices esofágicas, pero como parte del estudio le tengo que hacer una endoscopía para ver si cuánto es las que tiene, qué grado, y si se le van o no, yo tengo riesgos también por esa endoscopía, además de por la pastilla que le doy para que le baje la presión portal. Y otros efectos adversos de otras cositas, por ejemplo, que cuando le saquen sangre le puede doler, tiene un hematoma, que si, un cuestionario hasta tiene eventos adversos, que si le puede dar algún grado de malestar psicológico por contestar las preguntas, cansancio, esos son efectos adversos de hacerle una encuesta a alguien. Después le dicen qué es lo bueno del estudio. Entonces, si tiene algo bueno, le dicen es posible que le dé esto, pero si es algo aleatorizado, puede ser posible que usted no tenga ningún beneficio porque le toca placebo. Pero en un párrafo, esto lo dice claro la FDA, en un párrafo distinto uno pone, si el paciente no va a tener ningún beneficio, va arriba y va primero.
Y si esta información, los resultados, pueden ser en el futuro importantes para otros, va en un párrafo separado y aparte, como que no engatusarlo al paciente de entrada con esto. Como que si no va a obtener un beneficio directo, listo, y que con esos datos, esto puede servir por el futuro, otro párrafo que va abajo. Bien, entonces explicamos la parte de cómo vamos a guardar la información sobre la salud del paciente, que nadie la va a conocer. Entonces, cómo vamos a tratar esos datos, que le vamos a sacar el nombre, que le vamos a poner un código, que lo vamos a guardar en un armario con llave, que eso lo vamos a guardar durante 10 años, que se van a hacer copias digitales de las bases de datos, y eso va a estar guardado con un escribano, que está protegido por la ley de datos personales, que él puede consultar la información si lo desea, pero tal vez no la puede consultar en el medio del estudio, pero sí después, y que hay gente que va a poder ver su información. Por ejemplo, ANMAT, si lo quiere, o el comité de ética, o el que financia la investigación, va a poder acceder a su información personal, pero que esa información no va a tener sus datos personales. Es decir, todas las bases de datos y todos los datos de los pacientes no van con el nombre. En algún lado está el consentimiento donde el paciente firma, pero eso está separado de los datos. Costos por participar. Acá uno le dice al paciente dos cosas. Uno, si le van a pagar o no, que se llama compensación y va aparte, y otro, si él tiene que pagar por participar, y otra cosa es qué pasa si le pasa algo recibiendo la droga en estudio. Entonces, si al paciente tiene una lesión, cualquier estudio donde hay una intervención y una lesión potencial, tiene que tener un seguro para investigación. En general no son muy caros esos seguros, pero digamos que son unos manguitos. Digamos que para hacer un estudio de 100 pacientes donde uno prueba, qué sé yo, alguna cosa liviana, por ahí el seguro vale, qué sé yo, 200.000 pesos de hoy. Que no es una cifra, es una cifra descomunal, pero es como para, uno necesita fondearse con algo, con una beca, con alguna cosa, ¿no? Si ocurren complicaciones, tiene que haber un seguro donde lo cubra para cualquier cosa que le pase dentro del estudio. Y eso uno hasta pone cuál es el seguro y cuál es el número de póliza, lo pone en el consentimiento. Compensación por participar, a veces se les paga a los pacientes, como por el tiempo que pierden en ir y venir, un día de trabajo, el remis, qué sé yo, hay una cantidad de dinero o cosas que se le pueden dar. Compensación no es pagarle por participar, sino compensarle el tiempo perdido. Y si no hay nada de eso, usted no recibirá ninguna compensación. ¿Quién paga la investigación? Si el investigador recibe honorarios de un patrocinador de la industria farmacéutica, hay que aclararlo. Si tienen un subsidio o una beca, hay que aclararlo, y poner cuál es el número de la beca, el registro y quién la da. Después, sobre la participación que es voluntaria, vuelve sobre esto, aunque ya lo dijo antes, no importa cuántas veces, que no es obligatoria, que el paciente se puede ir en cualquier momento, que si decide irse no va a haber ninguna penalidad, y que podría ocurrir que el investigador saque al paciente del estudio si ocurriese un evento adverso, o no viene a las visitas, o hace algo que podría ser potencialmente peligroso para él, o si el financiador decide terminar el estudio antes. Entonces todo eso se aclara. Después viene la información de contacto, el teléfono y la dirección del lugar donde el paciente podría ubicar al investigador por si le pasa algo, también que puede contactarse con el departamento legal, si hay departamento legal, para hacer consultas, y después el comité de ética con el contacto. En general se pone un teléfono y la dirección o un mail, donde los pacientes puedan consultar sobre algunos aspectos éticos. Y después de toda esta lectura, interpretación y aclaración, viene la firma bendita del formulario de firma de consentimiento. Entonces el formulario se firma, se aclara y se fecha por el paciente y por el que lo toma el consentimiento, 2 copias iguales, una se la dan al paciente, una se la queda al investigador, y después se documenta el proceso en la historia clínica
con fecha y hora de comienzo del proceso de consentimiento. Si yo se lo di hoy el papel y el paciente, se lo di ayer el papel y el paciente viene hoy, pongo con fecha de hoy, que ayer se lo di, que lo habló con su familia, que hoy volvió, pongo que el nombre del estudio, que al paciente se le dio la oportunidad de hacer preguntas, qué pregunta hizo, qué le contesté y cuánto duró en total todo este proceso. Y esto lo pongo en la historia clínica. Bueno, y después tienen ahí el consentimiento firmado, eso lo guardan en una carpeta a estos fines, donde va a estar el CRF, el consentimiento y otros papeles de ese paciente en particular. Bueno, abrimos con libertad para hacer preguntas, dudas. Cuéntenme si alguien tuvo la oportunidad de tomar un consentimiento informado así de estas características en algún momento, cómo le resultó el proceso, si hicieron algún consentimiento si usaron uno de alguna cosa de la industria farmacéutica, si hicieron uno propio. Cuéntenme su experiencia. Bueno, yo cuento la mía. Dale. Diego Lara habla. Sí, primero, bueno, armar el consentimiento es un poco de trabajo, hay que tener bien en cuenta todos estos puntos. Y lo que vos decís, ¿no? Que no es simplemente firmarlo, sino todo este proceso de explicarle bien a la paciente es un poco más complejo que una simple firma. En general, yo diría que no más que esas dificultades. Y es importante que hay muchos que tienen el pensamiento, ¿no?, que dice, no, pero si yo le leo todo el texto, no firma nadie el consentimiento. Bueno, el que no quiere firmar, que no firme, pero meter de prepo a un participante que no entendió bien, está mal. También está mal un consentimiento de 25 páginas. Si ustedes tienen un consentimiento de 25 páginas, está mal, porque eso no le permite al paciente focalizarse y entender. Muchos protocolos de la industria vienen con consentimientos que se quieren cubrir de todo lo posible, y el consentimiento más o menos tiene que tener 4 o 5 páginas. En eso uno tiene que ser posible resumir la mayoría de las cosas, salvo que sea algo muy recontra experimental, que son consentimientos como más largos, porque uno no tiene idea, no sé. A mí me tocó hacer el protocolo de COVID de suero equino, que qué sé yo, nadie sabía qué iba a pasar con eso, y el consentimiento era medio largo. Solo leer el consentimiento llevaba 45 minutos, solo leerlo sin parar, como si estuviese leyéndolo, y eso tampoco está tan bueno para los pacientes, ¿no? Hay que tratar de que sea claro, siempre en lenguaje coloquial para el paciente, nada de tecnicismo médico, lo tiene que poder entender alguien que tiene la primaria incompleta, eso, así que siempre alguien hay que revisarlo como pensando como la terminología, como a veces parece que está escrito, pero a propósito es así, no sé. Usted tiene cirrosis del hígado, que es como que se han tapado las calles de sangre que circulan por adentro del hígado, y entonces la sangre se va todo por una calle, pero la cantidad de sangre que pasa era como que tuviese que ir para una avenida y va por una calle. Uno dice, ¿quién escribió esto? Pero tiene que estar escrito para que el paciente lo entienda. Así que no escatimen en simplificarlo lo máximo. Piensen que lo tiene que entender el paciente lo mejor posible. Ariel, Florencia, ¿quieren como contar su experiencia con alguna cosa con el consentimiento? Mira, yo, bueno, clarísima la presentación, la verdad, muchas gracias. Con respecto al consentimiento, tuve la experiencia de participar de un protocolo donde no diseñé yo el consentimiento, pero era un protocolo quirúrgico, donde se le hacía a pacientes con cáncer de cuello una cirugía en menos, digamos, para evaluar la seguridad oncológica de cirugías más conservadoras.
Y es tal cual lo que mencionaste vos y lo que mencionó Lara, la principal dificultad está en explicarle a la paciente por qué estamos diseñando este proyecto, este estudio, cuál es la importancia de su participación y cuáles son los riesgos. Creo que es, como dijiste vos, muy importante detallar en lenguaje súper coloquial y accesible la explicación sobre el por qué se está haciendo este protocolo. Y en esa oportunidad lo que hacíamos también era permitirle a la paciente que leyera el protocolo en su casa, el protocolo no, perdón, el consentimiento en su casa, y lo volviera a revisar en la consulta para firmarlo y para resolver las dudas que surgieran. Eran consentimientos largos, porque son procedimientos largos. Digamos, en lugar de hacer una cirugía estándar, uno tiene que hacer otra cirugía, entonces necesitas explicarle el por qué, qué tipo de cirugía era el estándar, qué cirugía le vas a hacer, qué tipo de patología tiene. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Con que el paciente se lleve el consentimiento a su casa, lo evalúe, lo lea y después lo... Ya, a mí me parece genial eso, porque es preferible tardar un día más y que el paciente esté convencido, que el paciente firme en el consultorio o en la sala, porque vos como que lo presionás sin querer, ¿no? Un poco ahí para que yo, esto va a ser buenísimo para usted, y la cirugía no va a tener este problema, pero podría ser que el cáncer le vuelva. Y el paciente por ahí firma, después va con el papel a la casa, ¿no? Lo encuentra el hijo o el padre, ¿no? Según, ¿no? Qué edad tiene el paciente. ¿No? ¿Cómo firmaste esto? Y vuelve el paciente medio como con el familiar, medio enojado, y vos por ahí lo aleatorizaste, o empezó el estudio y lo encuentran 15 días después dice, no, a mí hágame la otra cirugía, me arrepentí. Todo por presionarlo un poco al principio te genera como un problema que se agranda más tarde. Exacto. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que esto va a pasar, que va a haber pacientes. Cuando uno dice, che, hagamos un estudio para esto. Bueno, ¿cuántos pacientes tenés, Florencia, que se operan de cáncer de cuello? Y déjame ver la lista, y el año pasado operamos 100. Ah, con 100 pacientes andamos bien. Y yo te digo, ojo, que el consentimiento, vos operaste 100, pero cuando quieras ofrecerle el protocolo a esos 100, van a firmar 30. 70 no van a querer. Unos o 20 no van a cumplir los criterios, y después, de los que te queden, la mitad no va a firmar. Entonces vas a tener 30 pacientes. Entonces tu estudio con 30 pacientes, ¿tiene sentido? ¿Necesitas 3 años para juntar los 100? ¿Están los 3 años? ¿O lo hacemos en 3 lados? Para en un año tener los 100. Como pensar en estas cosas también cuando uno hace el cálculo de factibilidad. No solo el de tamaño muestral, sino de cuán factible es hacerlo en su lugar de trabajo. Porque el rechazo al consentimiento, yo diría que en términos generales está en el orden de menos del 50%, hasta para una encuesta, te digo. La encuesta más pava, no sé, Ariel va a hacer una encuesta, la mandás por WhatsApp, y el 65% no va a contestar. Entonces, bueno, nada, tenerlo esto en cuenta también, ¿no? A la hora de la factibilidad, ¿no? No estar justo con los pacientes. Yo hace unos años, hablando de consentimiento informado de estudios enlatados, fui investigador principal del Valiant. Valiant fue Valsartán versus Captopril en disfunción ventricular izquierda postinfarto. Y el consentimiento informado era, creo que eran 6 hojas, o 6, sí, 4 páginas. El tema que los convencía a los pacientes, o cuando lo leían, es que ellos habían quedado con cierto grado de insuficiencia cardíaca, y si recibían captopril les iba a ir bien. Y si recibía el otro, probablemente le iba a ir bien. Era un estudio de no inferioridad. Y bueno, no costó tanto, pero lo que decía Florencia
el tema de, nosotros se lo dábamos al consentimiento, andá, léelo en tu casa, y vení mañana. Es decir, y eso ayudaba mucho, por lo que vos decís, un familiar que decía que firmaste, no, lo leía toda la familia, etc. O si no, venían al consultorio a firmar el consentimiento con varios familiares y lo leían todos juntos, una cosa así. Me parece. Sí, eso está muy bien. Incluso, nada, algo que no existía antes, pero a veces uno puede hacer una reunión por Zoom con la familia, y el primo y el hijo que está en el extranjero, y otro familiar que vive en otro lado, y les cuenta a todos un poco a la vez de qué se trata el estudio, y es un recurso que hasta antes de la pandemia no lo teníamos en cuenta, y yo creo que para estas cosas puede ayudar, porque a veces reunir a todo el mundo no se puede, y hablas con uno y es un teléfono descompuesto. Entonces ahí está el paciente, el hijo y la hermana, y todo el mundo escucha exactamente lo mismo, preguntan, todos escuchan, y decís, bueno, pero es un laburo de locos. Está bien, mira, es preferible hacer eso que después tener un paciente que se va en la mitad del estudio. Un paciente que se va en la mitad del estudio, como vimos antes, es un problema. Entonces mejor que esté el que tenga que estar y no esté el que está dudoso. Perfecto, clarísimo. ¿Tenemos algún Entonces mail tenemos... tuyo, Diego? Mail, teléfono. Sí, mi mail, sí, Flor lo tiene, mi mail es diecaruso con una sola S, die de Diego, Caruso con una sola S, @hotmail.com. Recuerden que hago el spot publicitario, que dentro del comité de investigación, quien tenga interés en tener asesoramiento, ya sea metodológico o estadístico y demás, puede hacer vamos a enviar por mail, además de los certificados de participación en el curso, el link de SurveyMonkey para que puedan mandar sus proyectos o las dudas que tengan al comité, y se pueda hacer el asesoramiento que sea necesario para cada profesional. La idea es que el comité esté disponible para todos los profesionales del sanatorio, entonces si quieren hacer alguna pregunta en particular o algún asesoramiento con respecto a un proyecto, lo pueden hacer también a través del comité. Es una de las, como de los valores más interesantes que tiene el comité, ¿no? Poder contar con la presencia de un especialista en investigación como para hacer el asesoramiento. Bueno, dudas, preguntas. Yo quería hacer un breve comentario nada más. Buenas Adelante, noches. Ana. Buenas Yo noches. participé de protocolos internacionales, o sea, no, como co-investigadora, y lo del tema de los consentimientos, la verdad que teníamos suerte, generalmente los pacientes venían con familiares y se entendían. Lo que sí nos costaba, que sí, no sé, creo que a todos les ocurre, se trabajaba con pacientes hospitalarios, y el cuidado del paciente, el traslado durante el reclutamiento, era excelentísimo. Cuando terminaba el protocolo, se nos hacía sumamente difícil, como repito, eran pacientes hospitalarios, hacer un seguimiento y darle los cuidados, entre comillas, y todo el apoyo y la contención. Se nos hacía difícil desprendernos de los pacientes y ellos de nosotros, por supuesto, ¿no? Creo que esto ocurre, eran protocolos internacionales, de laboratorios que manejaban muchos montos, y la transición a volver a atenderlo en el hospital con las mismas condiciones que un hospital, por ahí nos costaba a todos los que participábamos, ¿no? Pero sabíamos que tenía que ser gradual, pero que no teníamos otra opción. No sé qué Mira, experiencia. eso fue hace varios años, Ana, más de 10 años, ¿no? Sí, hace más de 10 años. Sí, porque hoy vos estás obligado a proveerle a los pacientes durante un tiempo que es variable todos los cuidados
que tuvieron durante el estudio, al menos por un tiempo. Por ejemplo, suponete que vos probás una droga y la droga fue efectiva, después no podés decir, bueno, gracias muchachos, chau, terminamos acá, cada uno para su casa. No, vos tenés que asegurarle que le vas a dar el tratamiento y ofrecerle a los pacientes de la rama placebo, si quieren, recibir la droga que el otro grupo recibió porque resultó efectiva. Durante un tiempo, hasta, en general ese tiempo en las drogas es hasta que comercialmente esté disponible, porque el paciente no puede comprarla ni aunque quiera, no se la puede pedir a nadie porque no existe, es solo experimental. Entonces hasta que esté aprobada, tiene que estar contemplado eso en el protocolo, darle eso a los pacientes. Entonces hoy un comité te lleva un poco a pensar, listo, y cuando termine, los cuidados, ¿cómo van a ser después? No, y vos tenés que asegurar, bueno, no, yo lo voy a poder ver al paciente, como tenés que mantener un consultorio, y eso obviamente está dentro del presupuesto, hay un presupuesto para que vos puedas seguir esos pacientes durante 1 año, 2 años, hasta que encuentre otro especialista en otro lado, el tratamiento, que no queden en el aire. No se pueden dejar más pacientes en el aire, como ocurría hace mucho tiempo, hace 20 años, se dejaban en el aire los pacientes. Y hoy no es ético hacerlo. Pero está bueno el ejemplo ese porque a mí también me ha pasado hace muchos años, y es cierto que el paciente de protocolo es un paciente que está todo aceitado, lo llevas de la mano al laboratorio, de ahí va rayos, le hacen todo rapidísimo, pim pam pum, y después cuando vos lo soltás ahí en el zoológico, no, el turno no se lo dan, qué sé yo, no hay turno con usted no tiene consultorio, por ejemplo, como pasa conmigo, yo no hago ambulatorio en un hospital, ¿y cómo lo veo? No, a mí ya no me ve más. Pero entonces uno tiene que buscarle como una transición, no, mire, lo va a ver este doctor que trabaja conmigo, y un día tal vez viene, qué sé yo, ¿no? Como que haces una transición de cuidados más suave. No sabía esto del cambio. ¿Y eso figura en el consentimiento? Tiene que figurar en el consentimiento. Perfecto. Sí, señora. Perfecto, gracias. Bueno, buenísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario. Yo creo que estuvo, como siempre, como todas las presentaciones, espectacular este último encuentro. Quería mencionarles que, bueno, el presente se toma a través simplemente de los nombres que figuran, y que se les va a enviar a través del comité de capacitación el certificado de participación en las jornadas. Quería agradecerle especialmente a Diego por todos estos encuentros interactivos tan interesantes que tuvimos este mes, y que seguramente se armen y se diseñen nuevos para el futuro. Así que, si estás de acuerdo, Diego, vamos a mandar una encuesta de satisfacción a todos los que participaron. Sería Y bueno. sí, para que tengan también la oportunidad de mandar alguna sugerencia de algún curso que les parece que podría ser útil a través del comité. Bueno, yo les agradezco a ustedes, fue una experiencia para mí muy linda, poder como estar allá, estando acá, poder colaborar con investigadores de otros lados, porque no todos son de Córdoba, hay gente que está en otros lados, así que está muy bueno. Así que bueno, ha sido un placer, y probablemente en el futuro tengamos reediciones y tengamos otras formas de estar en contacto para seguir aprendiendo de todos. Así que todo lo que crean que es bueno para poder modificarlo para el futuro, pueden ponerlo en el cuestionario. Agradezco a las autoridades del comité que han sido muy generosos, y a vos, Florencia, en particular. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Esto va a quedar grabado también, así que van a poder acceder a las presentaciones quienes tienen completado el 80% de la asistencia. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Les mando Chau. un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Chao, buenas noches.